Buenas tardes, profesor. Profesor, ¿qué es eso? Que capitalismo, profesor, que andan discutiendo y peleando y que los comunistas. Bueno, siéntese, querido estudiante, ante todo y mucha atención. Aquí no se trata de una cuestión contable, que capital es igual a rata por tiempo sobre 100. O se trata de que activo menos pasivo igual capital. Que capital es invertir y sacar usufructo de aquello que se invierte. Por ejemplo, se compra una casa de tabla por tal cantidad, y esa cantidad equivale a que hay unos costos, hay unos gastos de costo y valdrá tantos millones, mucho más. Pero también en el capital y el capitalismo podemos decir que ha sido el gran fracaso del inicio del primer milenio al fracasar en Oriente. Pero se propone felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Se propone de que los pobres serán millonarios y multimillonarios con la teoría de Adam Smith, la riqueza de las naciones. Cuando vemos las riquezas de las naciones totalmente usufructadas por unos cuantos multimillonarios que dominan el capital. Entonces, ¿qué es capital, profesor? Bueno, ya le dije que contablemente capital es igual a activo menos pasivo. Pero el capitalismo realmente es algo totalmente distinto de lo que usted no tiene idea. Pero explíquelo, profesor. Yo lo voy a explicar porque para hablar de esto hay que hablar de los grandes economistas, premios Nobel de Economía. Por ejemplo, tenemos que hablar de Ronald Coase, premio Nobel de Economía, cuando nos habla sobre lo poderoso y totalmente convincente. Cuando nos habla Milton Friedman, premio Nobel de Economía, cuando ofrece a los políticos un proyecto que pueda aportar el bienestar del país y a la vez subir los bonos en la política. Una combinación maravillosa. Pero resulta que todas las familias que han estado en el poder, a excepción de la actual, han hecho, y lo primero que hacen es un préstamo multibillonario a Estados Unidos, y ya con eso aseguran a aquellos politiquitos ascendentes que vienen a veces, muchas veces de la barriada, y vienen muchas veces ya sentados de hace rato como vacas muertas en el Congreso y en la República, y ese préstamo es para endeudar al país y luego la riqueza del país continuar recibiendo unos beneficios como prebendas, aparte de que se va endeudando el país. Ahí entra el capital extranjero. También podemos ver el capitalismo como un fracaso en Oriente, pero triunfa en Occidente. Y en Occidente utiliza el saqueo, el robo, etcétera, etcétera. Pero también se nos propone que solamente con el capital muerto se pueden hacer millonarios hoy en día en la economía, como manotazo de ahogado a los pobres del mundo. Pero que eso necesita analizar la economía de Adam Smith y la de Karl Marx. De Adam Smith porque de ahí nacen las extrañas del sistema que conocemos como capitalismo y capital. Y de Marx porque de ahí se propone lo que ha logrado que fracase en Oriente el capitalismo, o donde fracasa. Por lo tanto, tenemos también el gran misterio del capital. El capitalismo es flexible, como le digo una vez, y un capital, porque yo estoy aquí, no tengo nada que hacer, recojo un poco de checa, hago una silla de checa y es una obra de arte y la vendo y con eso puedo comer. Sin embargo, no metieron que en el comunismo usted tiene que esperar la librita de azúcar que le manda el gobierno y que le dure tantos días. Y eso es una mentira. Porque en la misma Cuba, que es la más pobre, el zapatero tiene su sueldo, el policía también. El Estado llega a las partes más míseras y da una compra. Aquí muchos hacen, Charre hace un comedor, el otro hace no sé qué, una vaina de beneficencia. Allá no, el Estado obligatoriamente llega a los más desarrapados y a la mayoría de cubanos y le da una compra. Ellos verán qué se ganan y con lo que se ganan, si quieren comprar pollo o no lo quieren comprar, si es que se lo dejan que Cuba compre un pollo a Colombia o a otro país. Ya eso es otra cuestión, pero más o menos para que tenga idea. Por lo tanto, el capitalismo, según Frank Fukuyama, tiene un fin de su historia y lo tiene
el último hombre de este sistema. También dice que es provocativo y revolucionario analizar la naturaleza del capital, porque probablemente quedará como uno de los más importantes textos escritos por este Kirkus en cuanto a cuestiones económicas de nuestra era. También nos dicen que el misterio de este capitalismo, que no sea del mismo calibre que el capital de Marx o la riqueza de las naciones de Adam Smith o la teoría general de Keynes, pero si el criterio pertenece exclusivamente a la capacidad no solo de cambiar de manera permanente nuestra forma de mirar el mundo, sino también de cambiar el mundo, hay buen asidero para pensar que de todas maneras este libro y todos los libros que hablen sobre el capital dejarán algo que decir. También se pronuncia Margaret Thatcher, aquella dama de hierro, quien era ministra del Reino Unido, y de donde proviene precisamente eso de mí y todas esas cuestiones. Y así nacen grandes obras que se nos hablan de los grandes misterios del capital y del fracaso en Oriente y el surgimiento de la economía comunista. Por lo tanto, habría que ver también a Marx. Por lo tanto, vamos de Adam Smith a Adam Smith a Marx. Pero para esto es necesario que nosotros veamos cómo abrigar esperanza en el potencial de los países pobres. Y así entraríamos, dígalo profesor, que entonces capitalismo. Todos están equivocados en cuanto a qué es capitalismo. La palabra capitalismo no tiene nada que ver con moneda, con plata, con nada. La palabra capital pertenece a un animal antiguo y que todavía existe, pero se llaman en la familia, creo que en el famoso latín, donde parece esto y que felices los pobres, felices los pobres porque serán multimillonarios y ya conocerán el paraíso terrenal y el cielo, el reino de los cielos. Pero resulta que la palabra latín capital significa cabeza de animal y de un animal vacuno, de ganado, un bien que siempre ha sido una importante fuente de riqueza más allá de la carne que aporta el animal. El ganado es una posesión que exige poco mantenimiento para el ganado. Lo da a veces en la misma tierra, la misma hierba que come, verde, pero echa la leche negra, o blanca, perdón. Estas fuentes importantes de riqueza, más allá de la carne, exigen una posesión que exige poco mantenimiento. Es móvil y se puede alejar del peligro. También es fácil de contar y de medir. Pero más importante es que a partir del ganado se puede poner en marcha otras industrias para obtener riqueza adicional o un valor excedente. Por ejemplo, en la leche, el queso, la lana, la carne, el combustible. Antes era la ovejita de Abraham, que también botaban leche. Por lo tanto, con eso se alimentaba. Y nace, y ve usted que el capital es diferente al poco de moneda que tenemos y de billetes y de una cantidad de muebles y enseres y activos y una cantidad de deuda que son los pasivos para que determinen un capital o un capitalismo. Por lo tanto, en cuanto a estas dimensiones físicas de los activos del ganado mismo, se potencializan los ganaderos con valores excedentes y el paso que tuvieron que tomar todos aquellos del establo al escritorio, nacen los inventos de la ciencia económica, como se conoce hoy en día. Y esto fue corto, porque definitivamente capital, como aquella parte de los activos de un país que pone en marcha una producción excedente e incrementa obligatoriamente la productividad. Por lo tanto, los grandes economistas clásicos como Adam Smith y Karl Marx consideraban el capital el motor de la economía de mercado. El capital era visto como la parte principal del todo económico. Este factor preeminente, así como aparece en temas cuando se estudian capitales, pena capital o la capital de un país, ellos quisieron comprender que era el capital
como se producía y acumulaba. Y coincidía con los economistas clásicos, o no, o aún, si consideraban irrelevante su teoría. Tal vez Adam Smith nunca comprendió que la revolución industrial estaba en marcha. Puede que la teoría del valor cuando se une el trabajo, aquí entra Marx, no tenga aplicación práctica. No hay duda de que en su tiempo estos pensadores construyeron los imponentes andamiajes de los pensamientos sobre lo que hoy podemos empinarnos para intentar descubrir que el capital que lo produce y por qué los países no occidentales lo generan en tan poca cantidad. Vemos el triunfo del capitalismo en Occidente, pero el fracaso en Oriente, donde también hay pensadores y rigen otra forma de economía. Por lo tanto, Smith, en cuanto a las cuestiones económicas y la división del trabajo y el subsiguiente intercambio de productos en el mercado, ve la fuente del incremento de la productividad y por tanto de la riqueza de las naciones, y por eso se habla que con el capitalismo la riqueza, las naciones serán ricas, pero muchas son expoliadas, saqueadas, robadas, condenadas, bloqueadas, y así fracasa en Oriente y surge la economía potente y fuerte del tercer milenio llamado el comunismo. Para que vaya entendiendo usted un poquito, no que va a llevar el presidente Petro, si es comunista, izquierdista, va a llegar a mi casa y hoy tienes que comerte este huevito frito. Ay, pero yo soy embolador, yo me gano 10.000 pesos todos los días embolando. Bueno, si tienes para comprarte una pezuña de gato o una garganta de perro, ¿para qué la haces? Te la tienes que comer, y eso es lo que nos han metido. Que en Rusia, en pleno socialismo y en pleno comunismo en China, la gente abre la pluma y en vez de salir agua sale sangre, y que en vez de comerte una libre carne de cualquier animal, te ponen de sapo, de perro, de mulo, etcétera, etcétera. Pero en la Argentina, Milei está loco de tanto comer carne de caballo. Nos vemos en la próxima, siguiendo este tema sobre los misterios del capitalismo. ¿Y qué es capital? Significaba en la antigüedad animal, cabeza de animal y vacuno. En la antigüedad la abejita de Abraham, que botaba lana y leche y tal, y ahí hacían cositas y te alquilaban y tal. Y así nace esta economía capitalista, que es más vieja que cagada. Chao. Nos vemos en la próxima.